noches, mi nombre es Nicolás Espinosa, soy estudiante de Ingeniería Industrial del curso Proyecto de Ingeniería 1 y hoy explicaremos el desarrollo del modelo o la maqueta de su proceso de corte. Siga. Aquí podemos observar el subproceso de corte, en donde tenemos las salidas de emergencia, dos salidas de emergencia, la puerta principal, ventanas, extintores de seguridad, más ventanas, extintor, un estante de licras, la mesa de corte, una mesa para apilar licras cortadas y tenemos los pasillos donde circulan los operarios de la mesa para apilar licras cortadas y el estante de las licras, y tenemos las áreas de maniobras de cada uno de ellos. Listo. Los materiales que utilizamos para hacer este subproceso, esta pequeña maqueta, fueron en su mayoría Legos, como se puede observar. Su mayoría son Legos, todos armados, pero también utilizamos cartón paja e impresiones para realizar los extintores y las salidas de emergencias para que quedara más presentado el trabajo. A ver, el método que utilizamos simplemente fue la construcción por medio de acoples de Legos, y también utilizamos el corte y la confección directamente de las medidas de los cartones paja. El tiempo que demoramos para la elaboración de este modelo fue aproximadamente, con los Legos, 15 minutos, ¿sí? Porque se ve algo muy sencillo, pero en realidad todo se tuvo que construir desde cero, desde el piso, ¿sí? Ahí se ven algunos empalmes del piso, el cajoncito, el estante de las telas se tuvo que construir, la mesa para las telas, ahí se alcanza a apreciar que tiene una base, no es solamente puesta. La mesa de corte también tiene sus bases, las sillas de los operarios, ¿sí? Y ya aproximadamente media hora para realizar todo el diseño, medición del cartón paja, la elaboración de las ventanas, el corte de las ventanas para que fueran plegables, el dibujo de las ventanas y la pintura de las paredes. Se tuvo que dejar secar para poder dibujar encima los diseños y todo, para que quedara más realista. Bueno, como ya habíamos dicho, se pueden observar acá las partes del subproceso de corte, la mesa para apilar licras cortadas, el estante para las licras donde se guardan, ¿sí? La mesa de corte, los pasillos, las áreas de maniobra, las salidas de emergencia y las áreas de ventilación y de iluminación. También podemos tener en cuenta la distribución de la estación de trabajo como tal. Se puede observar que hay buen espacio, una buena amplitud para la maniobrabilidad de cada uno de los operarios. No tienen prendas apeñuscadas, no tienen nada que les impida una salida de emergencia como adecuadamente se debe hacer. También podemos analizar los factores ergonómicos de los operarios, ¿sí? Podemos observar que la maqueta está ilustrada en dos posiciones de trabajo: de pie, como lo está esta operaria, y sentada, ¿sí? Ella también tiene la oportunidad de sentarse cuando lo requiera. Por eso lo importante de tener estos dos, no solamente sentada o no solamente de pie, para poder hacer un intercambio, o sea, tener un intervalo entre esas dos opciones. Y en ese movimiento también generar como movimientos de pausas activas para poder evitar lesiones por posiciones muy prolongadas.
Bueno, y este modelo soluciona la problemática planteada o analizada en la fase 2, donde observábamos un subproceso de confección no de corte, de una empresa, donde podíamos observar un hacinamiento de telas, ¿sí? Por todos lados, una falta de ventilación, las ventanas estaban obstruidas, ya sean con estanterías o con las mismas telas, ¿sí? Pudimos observar también que la iluminación era muy poca, provocando que los operarios pasaran imprevistos o imperfecciones de las telas que son mínimas, pero gracias a la iluminación podían observar, pero no la tenían, ¿sí? Todo esto se solucionó con la correcta planeación y el correcto esparcimiento y uso de los espacios para cada sector del subproceso creado. También tuvimos en cuenta las salidas de emergencia, los extintores, todos los elementos de seguridad que tiene que tener un operador, un empleado en una empresa, sea la que sea. Las áreas de maniobras son amplias, no se acumulan entre sí muchas personas. Los pasillos tienen la capacidad para que pasen libremente, contrario a la problemática analizada en la fase 2. Las telas están bien ubicadas, bien almacenadas, por lo tanto no se presenta suciedad en las mismas. La iluminación es buena junto con la ventilación, ya que posee 3 ventanas, 2 grandes que dan directamente a la parte exterior de la empresa y una pequeña, ¿sí?, que nos da buena iluminación y ventilación, pero esa ya va directamente al interior de la empresa, porque de aquí, de la puerta principal, se sacan las telas que están ya debidamente cortadas para llevar a otro subproceso, o eventualmente al subproceso de confección, donde se llevan todas estas telas cortadas para poder confeccionarlas y unirlas y crear una sola pieza. No siendo todo, muchísimas gracias por su atención. Los dejo con una vista de 360 grados del puesto de trabajo.